Nos metemos con otro tema relevante de nuestra agenda internacional. Israel ya tiene fecha, atención, insisto, ya tiene fecha para la casi inminente invasión terrestre de Rafah. El anuncio del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tomó por sorpresa a la comunidad internacional realmente. Y aunque sigue sin abrir el paso de Erez, Israel afirmó que este lunes permitió la entrada de más de 300 camiones de ayuda humanitaria, es decir, el mayor volumen desde que comenzó el conflicto. Vamos a conectar, como siempre, con nuestro corresponsal internacional en jefe, allí en Jerusalén, José Levi, para conocer lo más reciente sobre esta guerra. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Lo que dice Benjamín Netanyahu es que su país tiene que seguir adelante con esta ofensiva militar en la zona de Rafah, que es la más cercana de Gaza a Egipto, la parte sur de esta franja de tierra. E inclusive más, él asegura que no hay fuerza en el mundo que pueda impedir que Israel vaya adelante con esta ofensiva en la zona de Rafah. Él asegura que todavía hay batallones activos de Hamas en esta franja de tierra que, caso de que no sean desarticulados, entonces podrían rehacerse con el control de toda esta franja de tierra. Esto lo dice Benjamín Netanyahu a pesar de que en Washington dicen no tener conocimiento de lo que afirma Netanyahu, que ya hubiera una fecha para llevar a cabo esta ofensiva. También en Washington siguen diciendo que todavía no recibieron un plan creíble por parte de Israel sobre cómo llevaría a cabo la evacuación de este área de 1,5 millones de personas, desplazados internos palestinos, que habría que sacar de este lugar antes de la ofensiva militar israelí. En cualquier caso, vemos que todo esto coincide con la salida de las tropas israelíes del área contigua a Rafah, del área de Jan Yunes, situado un poco más al norte. De aquí salieron las tropas israelíes el pasado fin de semana. Eso sí, permanecen todavía en otras zonas de Gaza, sobre todo en el corredor de Netzarim, que divide a esta franja de tierra en una zona norte y otra sur. Y vemos que a esta zona de Jan Yunes van regresando parte de su población, una parte pequeña todavía, pero se trata de un área total o parcialmente destruida después de combates feroces entre Israel y Hamas, también de bombardeos intensos. Y todo esto cuando vemos, eso sí, que está el tema de la ayuda humanitaria todavía en el interior de Gaza. Ayer fueron al final 419 los camiones que llegaron al interior de esta franja de tierra, la cantidad más alta de ayuda humanitaria, algo considerado fundamental por la comunidad internacional que teme del peligro de hambruna generalizada en Gaza. Entonces vemos también el anuncio que acaba de hacer en el Comité de Fuerzas Armadas del Senado en Washington, Lloyd Austin, el secretario de Defensa, quien asegura que ya el 21 de abril, o sea, dentro de menos de 2 semanas, se va a abrir este puerto marítimo en Gaza que está preparando el ejército de Estados Unidos. Él asegura que por este puerto podrá entrar una gran cantidad de ayuda humanitaria. También él afirma que la prioridad máxima para Estados Unidos es que no corran peligro los soldados estadounidenses. De hecho, ninguno de ellos está previsto que pise el territorio de Gaza, sino que se quedarán en la zona costera. Entonces, todo esto cuando vemos que también están ahora pendientes los resultados de qué ocurre en las negociaciones para intentar llegar, por un lado, a una pausa en la ofensiva militar israelí en Gaza, que sería, parece, de 6 semanas, a cambio de la liberación
de unos 40 rehenes israelíes, sobre todo jovencitas, adolescentes, que se teme por parte de Israel que puedan ser objeto de abusos sexuales constantes por parte de sus captores. Entonces se está a la espera de ver que ahora jamás se pronuncie sobre una oferta del jefe de la CIA estadounidense Bill Burns efectuada en el Cairo. Se desconoce si se puede llegar a un acuerdo, pero se habla de días críticos en este tema. Nacho. Bien. José, muy interesante por supuesto toda esta cuestión, teniendo en cuenta que hace tanto tiempo hablamos, por ejemplo, de la incursión a Rafah, pero algo que no queremos dejar de marcar tiene que ver con que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, inició ya formalmente los pasos para reconocer a Palestina, atención, como Estado miembro. ¿Qué podemos contar sobre este proceso? Sí, es un proceso que el gobierno autónomo palestino comenzó en el año 2011. Entonces, esto culminó cuando, un año después, en el 2012, Palestina fue aceptada como Estado observador no miembro de las Naciones Unidas. Ahora se intenta por parte de este gobierno autónomo palestino ser reconocidos como Estado de pleno derecho. Entonces vemos que algo así cuenta por un lado con la oposición de Estados Unidos, que asegura que tiene que ser ese Estado independiente resultado de negociaciones con Israel. En Israel, de su parte, aseguran que sería un Estado con terror y entonces ellos se oponen a esa posibilidad. También destacan que la realidad palestina ahora está dividida con Gaza, que hasta el comienzo de esta guerra estaba dominada por Hamas, y la ribera occidental, que está parcialmente controlada por el gobierno autónomo palestino, que pertenece al movimiento Fatah, que son rivales políticos de Hamas. Entonces, esta división, dicen en Israel, no permite que se pueda hablar de un Estado palestino consolidado. Pero en cualquier caso está este proceso que cuenta con amplios apoyos dentro de la comunidad internacional, pero se trata de un proceso complejo. Primero tiene que ser aprobada esta resolución por el Consejo de Seguridad. Estados Unidos cuenta con el derecho de veto. Posteriormente por la Asamblea General de la ONU por 2/3 de los votos mínimos, y de nuevo regresar al Consejo de Seguridad. Entonces es un proceso largo que se puede prolongar durante semanas. Nacho. Bien, bien. José Levi, entonces, de Jerusalén, con estas dos cuestiones importantes y sobre todo esta última que va creciendo en la agenda internacional y que puede traer muchísimas repercusiones. عندي شجر وعندنا هذا الحمد لله كله راح لا شجر لا بيت لا ابني بيته راح. Last winter, an Israeli airstrike demolished Ihab's family home in Jabalia in northern Gaza, where 3 generations had lived. The attack forced them to flee and relocate to a shelter in Deir al-Balah in central Gaza. 6 months into the war, Ihab and her grandchildren, like many other displaced Palestinians, are fighting for survival. شايف الاشي على طبيعته انت كله تعب كله شقة كل اشي مش متوفر كل حاجة مش متوفرة. احنا ما بدينا ايدنا لأي انسان لكن اليوم احنا في وضع لو صحت لي لو رغيف خبز قطع الولاد. هاي حياتي هاي معاناتي ايش بدي اقول لك اكثر من هيك. هذا محروم هذا الطفل ايش ذنبه هذا ايش عمل ينحرم من الاكل اللي لازم الجسم يتغذى فيه عشان ينمو نمو صحيح. وينه؟ هذا الطفل لو مرض حسابه عند مين بده يكون؟ عند مين؟ عند القلوب الرحيمة؟ وين هالقلوب الرحيمة؟ As well as looking after her grandchildren, Ihab also shouldered caring responsibilities for her husband, who had chronic health conditions. He died in their displacement tent because he could not access specialized treatment, leaving him bedridden and severely malnourished. توفى فيه الحاج أثر علي نفسيا كثير.
مات موت ربه في بيته معزز مكرم موته كانت حرقت قلبي حرق ولغاية ما أموت أنا دموعي نشفت من كتر ما بعيط على زوجي أولاد. Amidst the chaos of everyday life and with no end to Israel's military campaign in sight, Ihab says she finds some relief by the sea along the coast of central Gaza. البحر بنسيني ألامي وحزني شهدائنا كل هذا بجعل البحر بشكي للبحر لعل والله يستجيب القدر يطلعنا من هالمحنة إحنا كل اللي ترحلوا. What does this mean, in your opinion, for these follow-up missions that the IDF was talking about? You just mentioned Rafah. That's been a key area of focus for them for several weeks now. The president and the Biden administration have been trying to talk with the Israeli government about that. Do you think we'll see a ground incursion there, and how is that all connected? Yeah, I've said from the very beginning, Jessica, I think we will, because that is the last stronghold of Hamas. Hamas has dedicated itself to killing Jews and destroying the Israeli state. They're going to see this delay or this retrofit and the pulling out of the 98th Division as a semi-victory, in my view. That's how terrorists will react. They will publicize this and message this, that yes, their strategy to bring the world and the United States to the fray of saying, Israel, stop your actions. It has gotten too rough. They will see that as a victory. So I believe we will see an eventual operations inside of Rafah. I don't know when that will be, but I think Prime Minister Netanyahu is going to delay that because he is getting such political pressure from the United States and from the international community.